Buenos días, chicos. Hoy vamos a recordar cómo se hacen las ecuaciones trigonométricas. Entonces, recordamos que las ecuaciones trigonométricas son las que la incógnita es un ángulo. Lo que nosotros tenemos que calcular es un ángulo. Entonces, en todas estas ecuaciones, pues la incógnita, que va a ser x, ¿vale? Pues va a ir siempre acompañada de una razón trigonométrica. Una razón trigonométrica o varias razones trigonométricas. Estos serían distintos ejemplos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues la incógnita está tanto acompañando al seno como acompañando al coseno. Las soluciones, como van a ser un ángulo, como x va a ser un ángulo, va a ser suficiente con que ese ángulo esté en la primera vuelta de la circunferencia gonométrica, es decir, nuestras soluciones van a estar entre 0, incluido el 0, y 360 grados, ¿vale? No hará falta el calcular ángulos que sean mayores de ese intervalo. Vamos a ir haciendo varios ejemplos. Entonces, el primero, que sería más sencillo, que este ya lo sabemos hacer del tema anterior, sería resolver esta ecuación, seno de x igual a menos raíz de 3 partido por 2. Entonces, lo primero que haríamos para calcular esta x es calcular el arco seno de menos raíz de 3 partido por 2. Lo hacemos con la calculadora y si lo hacemos bien, nos dice que ese ángulo es menos 60 grados. Claro, menos 60 grados es un ángulo negativo, no está entre 0 y 360. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a buscar cuáles son nuestros ángulos. Ya sabéis que las circunferencias no hace falta que sean perfectas, simplemente es para ayudarnos. Y entonces el seno menos raíz de 3 partido por 2 es un número negativo. Y entonces los ángulos que yo quiero calcular serán estos dos. Ahora bien, como la calculadora me ha dado un ángulo negativo, acordaros que los ángulos se empiezan a calcular a partir de la parte positiva del eje de las X y siempre en sentido contrario en las agujas del reloj. Que el ángulo salga negativo significa que ese ángulo lo tengo que contar en el mismo sentido de las agujas del reloj, es decir, la calculadora me está diciendo que ese ángulo es 60 grados y como este es el mismo, pues será 60 grados. Entonces, con esos datos, nosotros ya somos capaces de calcular las dos soluciones que va a tener esta ecuación. La primera solución, pues será un ángulo recto, hasta aquí es 180, y si le sumamos 60 será 240 grados. Y la otra, pues una circunferencia entera, 60, es 360 y le quitamos ese 60 grados que nos ha dado la calculadora, pues nos dice que la otra solución son 300 grados. Y esas serían las ecuaciones de esta ecuación trigonométrica. Otra ecuación pues sería de este tipo. La tangente está elevada al cuadrado. Muy sencillo. ¿Cómo quitamos ese cuadrado? Pues para quitar ese cuadrado lo que nosotros hacemos siempre es hacer la raíz cuadrada, y lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros hacemos la raíz cuadrada, pues vamos a tener dos soluciones. Vamos a tener que la tangente de x es raíz de 3 y vamos a tener que la tangente de x es menos raíz de 3. ¿Cómo hacemos? Pues igual que antes, para aquí calcular, yo aquí haría el arco tangente de raíz de 3 y aquí la calculadora sí que me da un valor positivo y me da el valor 60 grados. ¿Vale? Yo tengo que buscar otro ángulo. La tangente, recordamos, hacemos el dibujo y la tangente se medía dentro de esa recta. Como es raíz de 3, que es 1, algo, es un valor positivo, que por ejemplo está por aquí, lo que teníamos que hacer es ese valor, juntarlo con el origen de coordenadas y ver en los puntos donde cortaba la circunferencia gonométrica. ¿La calculadora qué nos ha dado? Pues la calculadora nos ha dicho que este ángulo es 60. Y nosotros sabemos que este ángulo va a ser 60 también. Es decir, aquí una solución va a ser 60 grados, que es el que nos da la calculadora, y la otra solución pues será 180 más 60, que es 240. Ya tenemos nuestras dos primeras soluciones. Si hago x igual a menos raíz de 3, pues entonces yo lo que hago es calcular el arco tangente de menos raíz de 3. Y la calculadora me va a devolver
menos 60 grados. Volvemos a la circunferencia, menos raíz de 3 será menos 1, algo, es decir, será un valor que esté por aquí. Si nosotros lo juntamos con el origen de coordenadas, da lugar a estos dos puntos. ¿Y la calculadora qué nos ha dado? Pues nos ha dicho que esto es 60 y por lo tanto esto también es 60. Ahora ya podemos dar nuestras soluciones. La primera solución del segundo cuadrante será el ángulo recto, que es 180, hasta aquí le tengo que quitar esos 60, es decir, 120 grados. Y la otra solución, sabemos que una circunferencia son 360 grados, le quitamos la parte que nos ha dado la calculadora, que es 60, y entonces nuestra solución será 300 grados. Y esas serían las 4 soluciones de nuestra ecuación. Como veis, en cada una hay un número diferente de soluciones. Vamos con el tercer ejemplo. El tercer ejemplo, si os fijáis, pues de la x está dentro de una tangente y de una tangente al cuadrado, lo cual nos lleva a pensar que esto es una ecuación de segundo grado. Nuestra incógnita en este caso es tangente de x, que está pues elevado a 1 y elevado al cuadrado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en esta ecuación es resolver una ecuación de segundo grado que nuestra incógnita de momento va a ser tangente de x. Entonces aplicamos la fórmula, que sería menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, que saldrá 8, partido por 2a, que saldrá 4. Bueno, seguimos operando. Aquí nos queda 1. Y entonces las dos soluciones, pues 3 más 1 es 4, dividido para 4 es 1, y 3 menos 1 es 2, que partido para 4, si lo simplificamos, es un medio. Es decir, nosotros vamos a tener dos soluciones. Una va a ser tangente de x igual a 1, y la otra va a ser tangente de x igual a un medio. Si nosotros calculamos el arco tangente de 1, pues la calculadora nos devuelve 45 grados. Y volvemos a hacer la misma representación que en el apartado anterior. La tangente la dibujaríamos aquí y como vale 1, pues yo lo junto con el origen de coordenadas y tengo estos dos valores. La calculadora que me ha dado este valor, que es 45, y por lo tanto este también es 45. Es decir, nuestra segunda solución será 180 más 45, que nos sale 225. Estas serían las dos primeras soluciones. Tangente de x igual a un medio, pues hacemos algo parecido. Calculamos el arco tangente de un medio, y entonces aquí no me sale exacto, aquí me va a salir el ángulo 26 grados 33 minutos, ¿vale? Los segundos no hace falta que los hagamos. Cuando nosotros hagamos la operación, o nos hacemos nuestro dibujo, aunque vais a ver que va a ser prácticamente igual, la tangente un medio, pues más o menos va a estar por aquí, y si nosotros lo juntamos, pues vamos a tener este ángulo y este. Este es 26 grados 33 minutos y este también va a ser 26 grados 33 minutos. Por lo tanto, el ángulo que nos falta de calcular, que es el del tercer cuadrante, será 180 más 26 grados 33 minutos. Y eso sale 206 grados 33 minutos, ¿vale? Importante que las soluciones no las deis con números decimales. Y esas serían, bueno, pues las 4 soluciones de esta nueva ecuación. Vamos a por otro ejemplo, ¿vale? En el que ya vamos a empezar a aplicar las fórmulas que hemos estado utilizando la semana pasada. Entonces aquí vemos que es algo diferente al anterior, porque si os fijáis, en esta razón trigonométrica el ángulo es x y en esta razón trigonométrica el ángulo es 2x. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, en el momento que yo veo seno de 2x, directamente a mí me viene a la cabeza que yo tengo una fórmula
que me dice cuánto es el seno de 2x. Y sabemos que es 2 veces el seno de x por el coseno de x, y luego ya nos quedaría el coseno de x del enunciado. ¿Qué haríamos aquí? Pues fijaros que en los dos factores que están sumando se repite el coseno de x, por lo tanto lo podemos sacar de factor común. Si yo saco el coseno de x de factor común, me queda 2 seno de x más 1. Y ahora ¿yo qué tengo? Tengo el producto de dos cosas, que es igual a 0. Entonces, si tengo el producto de dos cosas que es igual a 0, pues una de las dos tendrá que serlo. Entonces tengo que el coseno de x es igual a 0 o que 2 veces el seno de x más 1 es igual a 0. Coseno de x igual a 0 lo podemos resolver directamente. Yo me dibujo la circunferencia trigonométrica y entonces el coseno es lo que nos desplazamos a la derecha y a la izquierda. Si yo no me desplazo nada del eje a la derecha y a la izquierda, es porque me quedo en estos dos puntos de aquí, me quedo dentro del eje. Es decir, nuestras dos soluciones serían 90 grados y 270 grados. En el otro caso, cuando 2 seno de x más 1 es igual a 0, pues yo obtengo que el seno de x es igual a menos 1/2. Vamos a la calculadora y la calculadora nos va a decir que el arcoseno de menos 1/2 es menos 30. ¿Vale? Menos 1/2 estaría por aquí. Volvemos a la misma representación y la calculadora nos está diciendo que este trocito es 30. Por lo tanto, este ángulo será 360 menos 30, que es 330. Y como ese ángulo es 30, este ángulo de aquí también va a ser 30 y por lo tanto la otra solución será 180 más 30, que es 210. Y ya vamos con el último ejemplo, que veis que va a ser un poquito más diferente. Entonces, nosotros ahí lo que nos encontramos es exactamente lo mismo de antes. Nosotros tenemos que en una razón trigonométrica, que en este caso se repite, que es el coseno, el ángulo es x, pero en el otro es coseno de 5x. Y nosotros, a diferencia del ejemplo anterior, no tenemos ninguna fórmula para el coseno de 5x. Entonces, ¿qué es lo que pienso? Bueno, pues que yo tengo una fórmula donde me habla del coseno de A menos el coseno de B, en una diferencia de dos cosenos. Entonces yo voy a aplicar esa fórmula. Entonces esa fórmula me dice que esto es igual perdón, a menos 2 el seno del primer ángulo más el segundo ángulo partido por 2 por el seno del primer ángulo menos el segundo ángulo partido por 2. Y esto va a ser igual a 0. Hacemos estas operaciones y entonces 5x más x es 6x, dividido para 2 es 3x, y 5x menos x es 4x, dividido para 2, pues es 2x, igual a 0. Os fijáis, tenemos el producto de tres cosas y ese producto es 0, es decir, una de esas tres cosas tiene que ser 0. Menos 2 no va a ser, por lo tanto solo vamos a tener dos opciones. Tenemos opciones que el seno de 3x sea igual a 0 y tenemos la otra opción que es que el seno de 2x sea igual a 0. Como yo tengo el seno de un ángulo igual a 0, lo que hago es voy a la circunferencia y miro a ver qué ángulos tienen el seno 0. El seno es que no tienen ninguna altura. El seno, acordaros que es lo que nos movemos arriba, abajo. Entonces, ángulos, puntos de la circunferencia que no tengan ninguna altura con respecto al eje, pues estará este y estará este.
Entonces nos está diciendo que este ángulo, que en este caso es 3x, yo tengo dos posibles soluciones para ese ángulo. Una es 0 y la otra es 180. Es decir, las soluciones de esa ecuación, si yo resuelvo 3x igual a 0, me va a salir que la x es igual a 0. Y si resuelvo 3x igual a 180, pues x será 180 dividido para 3, que es 60 grados. Si voy al segundo caso, el segundo caso es el seno de 2x igual a 0, es decir, ahora mi ángulo es 2x. ¿Qué me pasa? Lo mismo que en el apartado anterior, que ese ángulo, ángulos que tengan el seno 0, hay dos, que hemos dicho que eran 0 y 180 grados. Y ahora lo que hacemos es despejar la x. En el primer caso nos saldría 0, que ya la tenemos como solución, y en el segundo caso pues nos saldría 180 dividido para 2, que es 90 grados. Y entonces en este caso, esta ecuación pues tiene estas tres soluciones. Y con estos ejemplos más o menos hemos visto todos los posibles casos que nos pueden ir saliendo. Venga, mucho ánimo para resolverlas.